Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Hoy un nuevo capítulo, dos grandes invitadas. Ya las conocerán, así que vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Como les dije en la introducción, hoy tenemos un nuevo gran capítulo y dos grandes invitadas que vienen del otro lado del charco, como dicen algunos por ahí. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿quiénes son? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hacen? Bueno, pues empiezo yo. Yo soy Natalia González, soy profesora de Geografía e Historia en educación secundaria, en enseñanza bilingüe español-inglés, y trabajo en un centro de la ciudad de Sevilla que se llama Elías Chávez Nogales. Así que eso sería brevemente mi presentación. Perfecto. Bueno, yo soy Ana Landa, trabajo actualmente en un centro en Huelva, el IES Puente Piña, y soy profesora de inglés en secundaria y formación profesional. Genial. Bueno, dos grandes amigas nuevas de la ciencia de lo pedagógico. Eso entiendo, Natalia y Ana, las dos. Me voy a aprender sus nombres porque he entrado a su página web y realmente es muy interesante lo que plantean desde la perspectiva del mundo de la evaluación, que siempre está muy desligado al currículum, y las dos pueden unirse perfectamente, porque hay algunos que plantean que está separado y otros es monitoreo y muchas cosas, hay muchas discusiones respecto a eso. Pero hoy día nos vamos a centrar en un tema bastante interesante y primero el tema se llama hiperdocumentos para el aprendizaje. He decidido llamarlo así porque es distinto cuando uno dice voy a aprender, esto es para hacer una prueba, esto es para hacer esto aquí, la guía está allá. Pero sin embargo, cuando ponemos ese calificativo para el aprendizaje, cambia la cosa. ¿Quién de ustedes dos podría decirnos qué es un hiperdocumento para que partamos con esto? Bueno, pues un hiperdocumento se resumiría muy brevemente en una secuenciación didáctica interactiva, de manera que, bueno, que muchos otros lo conocen como ese plan de aula que tenemos tanto para una, dos, varias sesiones, ¿no? Una secuenciación que planteamos para la clase, dependiendo de si queremos compartir un concepto, una temática concreta, un aspecto de una unidad. Así que bueno, esa sería un poco la breve definición del hiperdocumento. Y en ese sentido, el hiperdocumento, ¿por qué podría ser mejor que otro instrumento de evaluación? ¿O no es solo un instrumento de evaluación? Es más que aquello. Exactamente, es más que un instrumento de evaluación. Digamos que el hiperdocumento es la secuencia de aprendizaje completa que nos lleva desde el momento de la evaluación inicial, cuando tratamos de conectar con los conocimientos previos del alumnado y ver el lugar de partida, hasta la evaluación y la reflexión sobre el aprendizaje, es decir, esa última parte final, incluso un trampolín hacia la posibilidad de ampliar conocimientos sobre el tema si se ha convertido en un centro de interés para el alumnado, ¿no? Es decir, que podemos incluso lanzarlos a seguir investigando y a seguir trabajando sobre los contenidos de trabajo concreto. Con lo cual no es solo un instrumento de evaluación, sino que es, digamos que un instrumento que nos lleva por todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al completo, desde el inicio hasta el fin, incluso una plataforma para continuar e ir más allá. Es interesante porque finalmente no se trata solo de el hiperdocumento, podrían ser varios o uno que reúna varios y podría comenzarse desde el inicio de la unidad hasta su término. Es una de las cosas interesantes que estoy escuchando ahora, ¿cierto? Exactamente, sí. La verdad es que podría ser algo muy sencillo o incluso podría ser un ciclo de varios hiperdocumentos interconectados y vinculados unos con otros. Es decir, que en ese sentido digamos que es un formato que es bastante flexible
siempre Ya. teniendo en cuenta que es una secuencia didáctica, que no es un documento donde tenemos enlazados una serie de recursos que puedan ir sobre lo mismo, sino que es una secuencia didáctica completa. Pero es verdad que podrían ser varias secuencias didácticas enlazadas entre sí, que un hiperdocumento bebiera de otro. Pero lo importante es eso, que es una secuencia didáctica. Ya, eso es súper importante recalcarlo. Y en ese sentido, ¿de qué manera el hiperdocumento ayuda para que se desarrollen los aprendizajes? ¿Qué tiene de distinto de otra, por ejemplo, secuencia didáctica? Bueno, uno de los puntos fuertes del hiperdocumento es que bebe de recursos externos digitales, ¿no? Entonces, en base a una secuencia didáctica analógica en la que no tenemos ese acceso a recursos digitales online, pues el hiperdocumento sí que tiene esta cavidad en el mundo online, digital, conectado, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales del hiperdocumento, que necesitamos pues, de ese acceso a la web, ese acceso por wifi, en cualquier dispositivo, tanto móvil, tablet, ordenador, ¿no? Para poder llevar a cabo esa secuenciación interactiva, ¿no? Porque lo que nos ofrece el hiperdocumento es esa interacción con recursos externos online que el alumnado siempre va a ir visitando en las diferentes secciones. Sí, Ya. de hecho me gustaría añadir algo más a lo que ha dicho Ana. La interacción con recursos externos y también promover la interacción entre el alumnado. Y también algo más, esos recursos que nosotros podemos enlazar al hiperdocumento pueden ser de formatos muy diversos y además pueden presentar opciones para la personalización. Con lo cual, el hiperdocumento frente a una secuencia didáctica, digamos, al uso que podríamos tener en cualquier libro de texto, permite la posibilidad de atender a necesidades diferentes, a intereses diferentes y a estilos de aprendizaje diferentes. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener recursos de diverso tipo enlazados ahí. Yo creo que eso es lo que lo haría especial, ¿no? Sí, bueno, al final los formatos de los que hablaba Natalia, no solamente hablamos de un hiperdocumento al uso como un Google Docs, sino también hablamos de presentaciones, también hablamos de una presentación en Google Earth, hablamos de crear una ruta hiperconectada dentro de My Maps, hablamos de formularios con esa secuenciación didáctica, es decir, que cualquier otro formato que no sea un documento al uso puede ser un hiperdocumento, puede ser un hiperformulario, puede ser una hiperpresentación. Y eso, y los recursos que también van enlazados, pues también pueden ser de formatos variados, con lo cual pues vamos a poder, digamos que responder a necesidades diferentes y a estilos de aprendizaje diferentes también. Yo creo que eso es lo interesante, la adaptabilidad, la posibilidad de personalización que pueden ofrecer. Porque incluso dentro de la misma secuencia didáctica vamos a dejar siempre cierto espacio para que el alumnado pueda elegir y la experiencia de aprendizaje no tiene por qué ser la misma para todos los alumnos que tengamos en nuestro grupo. No. Existen necesidades educativas especiales, diferentes tipos de ritmos también de aprendizaje. La neurociencia también nos está enseñando hoy día que podemos adaptarnos y podemos adaptar también el contexto, que es fundamental. Y en ese sentido, y me hago la pregunta profundamente, ¿cuáles son las competencias que un docente o una docente debe tener para poder desarrollar este tipo de secuencia didáctica? A ver, ¿qué competencias? Bueno, pues yo creo que al final aquí estamos hablando siempre de las mismas competencias que deberíamos de tener a la hora de trabajar con cualquier tipo de planteamiento. Por un lado, por supuesto, están los conocimientos concretos de nuestra materia. Por otro lado, necesitamos ese conocimiento de la pedagogía, ¿no? Y con todas sus diferentes ciencias auxiliares que puedan aportarle, la metodología y demás también. Y por último, bueno, pues en este caso la tecnología. Necesitamos un manejo de la tecnología, pero no un manejo de la tecnología, digamos que en abstracto, sino el manejo de la tecnología que nos va a permitir trabajar sobre los contenidos de nuestra materia y aplicando la metodología. Con lo cual, esa combinación de esos tres elementos concretos es lo que necesitamos. Y en ese sentido, sí, por ejemplo, ¿ustedes aconsejan hacer trabajo interdisciplinario?
solamente de una sola asignatura o ir uniendo el trabajo entre los docentes? Al final, el hiperdocumento te da la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinar o transversal con otras asignaturas. Podría ser un hiperdocumento compartido con varias materias que elaboraran diferentes docentes. Cada docente sería el encargado, pues, de una de las partes de la secuenciación didáctica, y también se puede trabajar de forma individual. Entonces, al final, esa posibilidad que te da el hiperdocumento de trabajar en un mismo espacio diferentes asignaturas de manera coordinada con otros departamentos, pues hay otros recursos que a lo mejor te dan la misma posibilidad, pero de forma más trabajosa, porque no es lo mismo que tú tengas un espacio compartido, un mismo documento, un mismo hiperdocumento que tú tengas secuenciado, y que cada docente sea responsable de elaborar ese material externo, ¿no? Ese recurso externo, para poder luego sacar el artefacto digital que está esperando que produzca el alumnado, ¿no? Como prosumidor de información, no solo como consumidor de ella. Pues eso es lo que nos da el hiperdocumento, ¿no? Ese espacio compartido, colaborativo entre otros departamentos de forma transversal o interdisciplinar. Genial, porque eso hace falta en el trabajo de los docentes. Aquí en Chile estamos muy fuertes con ese tema. Ojalá colaboración completa. Y es interesante porque una de las cosas que estamos insertando, el año 2018 salió un nuevo decreto de evaluación después de 30, 40 años más o menos que habíamos tenido uno, y este fortalece la evaluación formativa, el proceso evaluativo de los chiquillos. Entonces, en ese sentido, y para que nos hablen también a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico, ¿cómo se inserta este proceso? Por ejemplo, la coevaluación existe, la autoevaluación, la heteroevaluación. ¿Cómo se mezclan estos elementos? Bueno, pues el hiperdocumento tiene una serie de fases, de secciones por las que vamos llevando a nuestro alumnado como secuencia didáctica que es, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del hiperdocumento existen dos fases que están íntimamente relacionadas con la evaluación. Por un lado está lo que nosotros llamamos el comparte, en el que hacemos que una vez que el alumnado ha aplicado lo aprendido creando algo, un artefacto digital, o bueno, podría ser analógico, pero que siempre vamos a tratar de que se digitalice para poder compartirlo, pues llega ese momento de compartir y de difundir el trabajo. Y en ese momento de compartir y difundir el trabajo, en el que vamos a intentar hacer salir el trabajo de nuestro alumnado de las cuatro paredes de nuestra aula, pues ahí ya vamos a empezar a entrar en ese momento de evaluación, porque lo vamos a exponer a un público real, que puede ser centro, que pueda ser incluso en redes sociales. Y luego, después de ese momento comparte y de salir a ese público real, ¿no? que al fin y al cabo es una evaluación, y si lo hemos orientado bien el trabajo y ellos tenían claro cuáles eran los objetivos, esa difusión va a ser exitosa, y ahí vamos a tener una parte de evaluación. Pero luego tenemos una sección dentro del hiperdocumento que es el reflexión y evalúa, donde nosotras siempre planteamos, pues bueno, la conveniencia de involucrar al alumnado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la coevaluación y de la autoevaluación, ¿no? Y bueno, eso se puede hacer de diferentes maneras, desde el muy necesario debate y reflexión conjunta en clase, a utilizar otras herramientas que nos puedan ayudar en ello, como podría ser Corubrics. Entonces, bueno, sí, es una parte importante del trabajo con hiperdocumentos, es esa evaluación, y siempre pues eso, involucrándolos a ellos, ¿no? Y esa evaluación formativa que parta de rúbricas, y esa reflexión, porque hay veces que esa reflexión sobre el trabajo propio y el trabajo de los compañeros también va a ser muy enriquecedora, y es lo que digamos que pone el broche final al proceso de enseñanza-aprendizaje, que no sea simplemente un número, ¿no? Si insistimos mucho en esa reflexión, y si puede ser conjunta, pues yo creo que puede ser muy, muy enriquecedora. Claro, ten en cuenta que nosotros llevamos un seguimiento desde la primera sección de engancha, explora, explica, aplica. Todo ese engancha, explora, eso se va a ir recogiendo, y tú vas a ir viendo cómo el alumnado va desde un conocimiento vago del contenido que tú quieras tratar, viendo un poco cuáles son sus conocimientos previos sobre
sobre la materia, hasta ver cómo van explorando y luego tras la exploración, tras la investigación, ellos comparten nuevos conocimientos que han descubierto. Luego vemos que tras la explicación del profesor, ellos crean sus productos finales, sus reflexiones finales. Entonces tú ves cómo desde el primer momento el alumnado parte de cero o de algún conocimiento previo que haya tenido sobre la temática concreta a tratar, y tú vas viendo cómo a lo largo de la secuenciación didáctica ese alumnado va modificando y enriqueciendo su punto de vista, ¿no? Entonces esa es la parte formativa que tiene el hiperdocumento, que tú al final secuenciarlo y a llevar un seguimiento continuo de todo ese proceso, tú eres consciente de cómo el alumnado va enriqueciendo esos conocimientos. Quiere decir que en cierta medida también esto nos permite hacer conciencia a nuestros estudiantes de sus procesos de aprendizaje, finalmente. Para que él diga, ¿sabes qué? Estoy aquí, estoy allá. Sí, yo creo que ese seguimiento de las fases es también interesante para ellos, porque los estás haciendo reflexionar acerca de las diferentes cuestiones. Ya sabes que a veces nos plantamos en el aula y nosotros sabemos por qué estamos haciendo las cosas, pero ellos puede ser que no vean esa secuenciación, ese proceso, mientras que en el hiperdocumento de alguna manera eso aparece ahí evidenciado. Y es verdad que puede ayudarles a ellos a hacerse mucho más conscientes de ese proceso. Oye, estaba pensando también en el tema del hiperdocumento como una herramienta, pero muy fuerte en este contexto de educación híbrida que le llama o blended learning. Pero ¿solamente en esos contextos o esto lo puede usar en clase normal, absolutamente tradicional, en donde combine también algún tipo de herramienta digital? Yo creo que, de hecho nosotras cuando empezamos a trabajar con esto lo hacíamos en el aula, es decir, que esto es algo previo a este mundo de pandemia, ¿no? Era algo que hacíamos en el aula y que, bueno, no deja de ser pues nuestra guía de trabajo con diferentes momentos en ese trabajo del aula, el trabajo con el gran grupo, el trabajo individual, como además te permite el que cada uno pueda ir trabajando a su ritmo, pues, y a veces en algunos momentos unirnos, en otros separarnos. Creo que es algo que se puede adaptar perfectamente no solo al aprendizaje híbrido o el aprendizaje a distancia, sino también al aprendizaje en el aula. Es más, yo tengo más experiencias de trabajo con ellos en el aula, con el alumnado, que trabajo a distancia. Hay que ser consciente también de que al final el hiperdocumento es un espacio que nos permite tener todos los resultados de aprendizaje dentro de un mismo espacio, y que eso, tanto dentro o fuera del aula, aprendizaje híbrido, aprendizaje presencial, siempre es algo que a nosotros nos conviene, porque al final hay que sintetizar un poco el espacio de trabajo. Entonces, si tú tienes todo el espacio de trabajo recopilado en un mismo hiperdocumento, en el que tú luego puedas acceder a un muro digital, que tengas todas las aportaciones del alumnado, luego puedas acceder a una tarea de Classroom en la que tú tengas todas esas tareas recopiladas, en la que tú luego puedas acceder a un documento colaborativo que tenga todas esas aportaciones que puedas comprobar con el historial de versiones, que al final tanto presencialmente como no presencial, todo ese espacio común compartido al final sintetiza también nuestro trabajo, ¿no? Que eso también no nos lo permite a lo mejor el trabajo en un cuaderno, porque entonces tú te tienes que llevar los 30 cuadernos a tu casa, tienes que estar con los 30 cuadernos supervisando el trabajo, cuando en este momento el hiperdocumento lo que hace es simplificar todo ese espacio. Claro, es como una guía de viaje, digamos, o una carta de navegación muy buena para ellos, pero una carta de navegación muy buena para nosotros también como docentes, para hacer ese seguimiento cercano. Efectivamente, como dice Ana, es que tampoco es realista que te puedas llevar los 30 archivadores de ellos donde están trabajando todos los días para hacerle ese seguimiento, pero el hiperdocumento sí te permite hacer ese seguimiento de cerca. Genial, porque eso incluso nosotros los profesores siempre decimos, nos llevamos tremendas cajas de cuadernos, carpetas y todo eso a nuestra casa. Y sin embargo, lo digital nos ayuda a poder sacar todo esto. Pero en este sentido, el hiperdocumento más puede generar un aprendizaje y una educación de calidad. ¿Es funcional en eso? ¿Aporta? ¿Por qué hiperdocumentos? ¿Y por qué ¿cómo se llama? Ustedes le dicen un instituto, nosotros acá en una escuela, debería optar por el uso del hiperdocumento
A lo mejor no todo el tiempo y no todo el espacio, pero decir ya, ¿sabes qué? Tenemos ABP, tenemos Flipped, pero también tenemos que incluir hiperdocumento. ¿Por qué? Bueno, lo primero, por ejemplo, has hablado de ABP o has hablado de Flip. No son. El hiperdocumento puede perfectamente integrar un ABP o puede perfectamente Genial. integrar Flip en sus diferentes secciones. ¿Y por qué el hiperdocumento puede aportar calidad? Pues bueno, para mí me parece que puede aportar calidad, y no sé ahora también mi compañera a ver qué piensa, en cuanto a que el hiperdocumento puede ser muy actual. Ya sabes que muchas veces nuestros materiales de aula, nuestros libros de texto, pues pueden quedarse anticuados. Además, en estos tiempos que corren, pueden quedarse anticuados en muy poco tiempo. El hiperdocumento se nutre digamos, de diferentes tipos de fuentes que pueden ser perfectamente actuales, que hemos obtenido de la red, que nosotros hemos curado, incluso cuando los mandamos a investigar y ellos están investigando sobre la actualidad. Entonces me parece que le puede dar ese punto tan necesario de actualidad al aula, que muchas veces los libros de texto, los materiales más tradicionales no pueden aportarnos esa actualidad. Para mí creo que ese es un punto muy importante, entre otros muchos, por decir algo que me parece que pueda ser interesante. A ver, mi compañera, ¿cómo lo ve? Hay que pensar también que el hiperdocumento no es una metodología, el hiperdocumento es un recurso a través del que nosotros llevamos a cabo diferentes estrategias de aprendizaje, metodologías y enfoques dentro del aula. Entonces, no es hiperdocumento versus aprendizaje basado en proyectos, no, es que yo trabajo un proyecto trimestral con un hiperdocumento, a través de un hiperdocumento, y yo el hiperdocumento lo secuencio en función de esos pasos que el alumnado tiene que dar hasta llegar al producto final o al reto que tienen que resolver o a la problemática que tienen a la que darle respuesta, o el aprendizaje servicio, ¿no? Pues ese servicio a la comunidad que tienen que pensar y que crear para el contexto cercano en el que está el centro, a través de un hiperdocumento. Entonces yo al final el hiperdocumento es un recurso que yo utilizo para llevar a cabo pues la metodología o la estrategia de aprendizaje que más se adapte al momento en el que yo estoy, y no es un hiperdocumento para una unidad temática, puede ser un hiperdocumento para un proyecto, puede ser un hiperdocumento para trabajar un concepto concreto, ¿no? Dentro de esa secuenciación didáctica. Entonces, al final, no es hiperdocumento versus otras metodologías, porque el hiperdocumento no es una metodología, es un recurso a través del que trabajamos diferentes metodologías. Súper interesante lo que acabas de decir, porque creo yo que en muchas partes del mundo se confunde el hiperdocumento y se presenta como metodología más que un recurso o un instrumento de evaluación, un recurso didáctico. Es como, porque he escuchado en varias partes que se habla del hiperdocumento como un método para poder realizar, no sé, pues una unidad o algún tema. Entonces, eso es muy importante dejarlo en claro, sobre todo si lo entendemos como un recurso que me va a ayudar para el aprendizaje. Y no solamente, ¿saben qué? El niño va a hacer clic y va a buscar. No, hay un proceso, hay como diríamos acá en Chile, hay un mastique del contenido y el desarrollo de la habilidad que está teniendo el niño cuando usa el hiperdocumento, porque no es solo el contenido, desarrolla la habilidad de búsqueda, de indagación, de contraste, no sé, interesante eso. Claro, a ver, tampoco es solamente hacer clic y buscar e investigar, es que el alumno tiene que participar activamente. Sí, es decir, que en el enganche el alumno comparte su idea oral o de forma escrita, en el explora el alumno busca y comparte lo que ha encontrado, en el explica quizás puede ser un poco más, puede tener un rol un poco más pasivo, ¿no? Porque recibe una formación más de forma instruccional del profesor, pero ya después el alumno siempre es el que produce información, que no es clic y lee o ve o escucha, sino que el alumno tiene que aportar. Esa es la riqueza del hiperdocumento, que es el alumno el centro del aprendizaje. Sí. Y de hecho te das cuenta también, hay algunos que les gusta esto, otros no, pero taxonómicamente puedes ir por todas las partes. ¿Cómo se llama?
puedes viajar desde lo más básico que sería conocer hasta el crear a través del hiperdocumento. Es una de las cosas que, porque me gusta, he leído harto su página web, que también vamos a invitar a nuestros amigos que la visiten, la reflexión que ustedes hacen. ¿Ah? Es interesante esta frase que ustedes colocan sobre el hiperdoc. Dice, queremos estudiantes que sean creativos, capaces de trabajar en equipo y colaborar, y que piensen de manera crítica y que sepan comunicar. Es genial eso, pero hay que hacer todo un proceso para que los niños también puedan hacerlo, y en todos los niveles. Ustedes, y en ese sentido hago una pregunta también, que ustedes que lo han implementado en sus clases, el hiperdocumento, ¿qué necesita que tenga el estudiante para comenzar a utilizarlo? ¿Lo puede utilizar en infantil o sería prebásica o cómo se llama, el primer año de enseñanza básica, o tengo que esperar más tiempo? A ver, lo que pasa es que nosotras en este caso, las dos somos profesoras en educación secundaria, es decir, nuestros alumnos están en torno a desde los 12 a los 18. Pero sí que es verdad que tenemos compañeros que colaboran con nuestro proyecto, que nos envían sus hiperdocumentos y que trabajan en la primaria. Y hemos visto hiperdocumentos hechos para trabajar durante toda la primaria. Es verdad que no he visto cosas de infantil, sé que se hace y sé que en Estados Unidos lo utilizan, pero no he tenido la posibilidad de hablar directamente con ningún compañero que lo haya trabajado. Pero en primaria sí. En primaria sí. Por ejemplo, algunas compañeras nos comentaban pues que, por ejemplo, en primaria prefieren el formato presentación, porque en cada una de las páginas, en cada una de las diapositivas de la presentación meten una de las secciones y les ayuda a ir orientando más. Es quizás un poco más dirigido en primaria y el trabajo pues es muchísimo más autónomo en secundaria. Pero bueno, esto va relacionado también con la etapa educativa, ¿no? Sí, en general, sí. O sea, que no solo en el trabajo del hiperdocumento. En cuanto a qué necesitarían los alumnos, pues en nuestro caso, nuestros alumnos trabajan con sus móviles. Ya, genial. Trabajan con los hiperdocumentos y trabajan desde sus móviles. Hombre, existe la posibilidad, si tenemos el acceso a tener ordenadores o tener tabletas, pues también. Pero en concreto, en nuestro caso, nuestros alumnos trabajan con sus móviles. Por lo tanto, se podría crear algo desde un celular hasta una laptop, sea como sea. Quiere decir que puedo usar todos los soportes que existen tecnológicamente ahora. Y además también, como decía, no sé si era Ana o tú, Natalia, puedo también utilizar cualquier tipo de herramienta digital. Puede ser un formulario, puede ser un Docs, puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, es muy amplio en eso. Sí, la idea puede adaptarse a muchos formatos diferentes. Es verdad que nosotros recomendamos siempre, si alguien se va a estrenar, que empiece con el documento, porque es muy fácil de editar, y yo creo que esa es otra de las virtudes de los hiperdocumentos, ¿no? Es que todos sabemos editar un documento. Luego, el hiperdocumento en sí va a ser más rico, pues conforme más rica sea tu background en metodología, en didáctica, o tu background en manejo de las herramientas digitales. Pero es algo que se puede ir trabajando. Pero creemos que simplemente con un documento de Google y con las posibilidades de colaboración que nos ofrecen las herramientas de Google se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes y muy enriquecedoras. No hace falta tener un catálogo de herramientas TIC inmenso para hacer hiperdocumentos. Utilizando las opciones de colaboración de documentos, presentaciones, utilizando los formularios, utilizando incluso las hojas de cálculo de Google y demás, podemos hacer cosas muy, muy chulas. Y decirlo también, una de las gracias que tiene, que con una cuenta de Gmail absolutamente que es gratuita, puedo acceder a todo eso sin tener licencia. Solamente un computador, un ordenador, un celular, en donde tenga acceso a internet. Incluso puedo hasta descargar y trabajar sin conexión los documentos. Entonces es muy interesante, porque también es una herramienta que nos da un acceso absolutamente libre y podemos hacer cosas maravillosas. Y compartir fácilmente entre docentes también. Además, como hacer una copia o enviar un enlace, y esa es la clave de un poco de nuestra propuesta, nuestra idea, ¿no? Y es el crear un espacio donde los docentes de habla hispana pues puedan compartir estos hiperdocumentos, que ese es nuestro objetivo fundamental, promoverlo, pero para que compartamos entre todos, porque al fin y al cabo estamos todos trabajando en nuestras aulas
en muchos casos lo mismo, y creando muchísimos recursos, ¿por qué no compartirlos y por qué no reaprovecharlos? Y lo interesante de los hiperdocumentos es que son muy fáciles de compartir, crear copias y tan fácil como eso. Claro, y al final también tener en cuenta que recursos hay un montón, pero no todos son gratuitos. Hay algunos que son gratuitos, algunas funcionalidades del recurso y otros no. Entonces, al final, nuestro objetivo también es un poco simplificar todo eso a qué recursos de fácil acceso, que tengan muchas funcionalidades gratuitas o que la versión gratuita sea lo más útil posible para el docente, o que incluso sean completamente gratuitos. También simplificar toda esa búsqueda, porque muchas veces queremos hacer algo pero no sabemos qué herramienta usar, porque hay 5 que hacen lo mismo, y cuál es la mejor, y cuál es la que más funcionalidades gratuitas me ofrece, y cuál es la más fácil de usar, ¿no? La más user friendly, como se dice, ¿no? La que me va a quitar menos tiempo a la hora de llevarla al aula, porque quiero hacer muchas cosas, pero al final no tengo tanto tiempo para ponerme a aprender sobre 10 herramientas. Y entonces, ¿qué herramienta puedo utilizar que me simplifique todo ese proceso de yo como docente aprender, mi alumnado como participante del hiperdocumento, pues cómo puede aprender de forma más sencilla? Entonces, al final, nosotros también lo que buscamos con este proyecto es compartir todas esas herramientas que nosotros ya hemos probado y que creemos que son más fáciles, que ofrecen más funcionalidades gratuitas, y que también tanto al docente como al alumno le va a quitar el menos tiempo posible para aprender a usarla y poder realmente llevarlo a lo que buscamos, que es que compartan los conocimientos dentro y fuera del aula, ¿no? Entonces eso también es muy importante, porque al final hay muchísimos recursos, pero claro, tenemos que contar con que al final los recursos económicos no son ilimitados, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Súper interesante, porque además también eso va generando capacidades en los docentes, bueno, y también en los estudiantes. Y esta generación de capacidades también permiten mejorar la escuela. Un ciclo de mejora constante y continuo. Y dijeron algo que a mí siempre me ha fascinado en esto, y es la colaboración, el compartir. Cuando hago un documento entre un colega, por ejemplo, yo pertenezco a un equipo directivo, y a veces los documentos que trabajamos los hacemos al mismo tiempo. Y vamos compartiendo, y vamos interviniendo, y vamos corrigiendo, o también proponiendo. Y eso lo permiten estas herramientas. Es un trabajo que me fascina cómo se realiza. Realmente las felicito por lo que están haciendo, porque es su campaña, es su fuerza con los hiperdocumentos. Y en ese sentido, a las dos les quería pedir un mensaje. Tienen el micrófono 3, 4 minutos para que puedan, o 5 minutos o más si quieren, puedan compartir y dar consejo a las docentes y docentes que nos escuchan en la ciencia de lo pedagógico, de por qué es necesario esto y por qué es necesario también que nosotros seamos capaces de poder adaptarnos y cambiar algunas prácticas. Y esto sería una práctica genial para poder avanzar. Cuéntenos, todo suyo el micrófono. Uy, madre mía, discurso. Bueno, has estado comentando algo que para mí es siempre básico, bueno, para las dos, sé que Ana también lo comparte, y es precisamente eso, el compartir, ¿no? Y quizás sería la cualidad que destacaría sobre todas las demás de las herramientas de Google, es la posibilidad de colaborar y lo fácil que es compartir. Y yo creo que eso es clave, y si algo tuviera que decirle a los docentes es que colaborasen, ¿no? Y que compartiesen, y quizás esa sea la raíz de este proyecto, ¿no? Nosotras nos conocimos trabajando en un centro el año pasado, en un centro donde hay bastante cultura de la colaboración y de compartir, y de ahí nació un poco este proyecto, ¿no? De colaborar, de compartir, y creo que es una filosofía que puede traer mucho a la docencia y a la enseñanza en general. Y luego, en cuanto a los hiperdocumentos en concreto, bueno, pues creemos eso, que son herramientas que pueden ser muy sencillas, es un enfoque que puede ser muy sencillo,
y a la vez muy rico, muy complejo, muy enriquecedor, donde se puede ir progresando y se puede ir profundizando poco a poco. Pero me parece que quizás pueda ser incluso, bueno, pues los hiperdocumentos puedan convertirse casi que en los sustitutos de los libros de texto en el futuro y traer un enfoque totalmente diferente a nuestras aulas. Con lo cual, bueno, pues no sé si me he perdido en el argumento que llevaba, pero no sé si tú también, Ana, puedes aportar algo a este alegato final que estamos haciendo. Que no sé si... yo insistir en la importancia de trabajar de forma transversal con los departamentos, porque nosotros no somos un único planeta, sino que cada centro es un universo, y aquí esto es como el sistema solar, es decir, que todos estamos alrededor de todos y que todos nos enriquecemos de todos, y que las matemáticas tienen que ver con la física y química, pero también tienen que ver con la oralidad, y eso se trabaja en las clases de idiomas, y también tiene que ver los idiomas con la forma en la que yo llego al mundo, que no es solamente el contexto cercano del centro, sino a la globalidad, ¿no?, en la que nos encontramos actualmente. Y entonces trabajar de manera transversal hace que el alumno vea esa realidad de manera más cercana, que no se trabajen las cosas de forma aislada, porque todo está interrelacionado. Entonces, al final, yo invito a la gente a que colabore con otros departamentos, porque me parece fundamental. Yo, que soy de inglés, he trabajado con la profesora de música y con la profesora de educación plástica y visual, porque para elaborar un vídeo hace falta un storyboard, pero yo quiero que hagan un vídeo en inglés sobre una biografía de una persona, y entonces es que al final todo tiene relación, porque si ese alumno no conoce a ese músico, ni sabe hacer, ni tiene conocimiento sobre edición de vídeo, pues yo no puedo hacer ese trabajo. Y yo, como docente de inglés, tampoco tengo destinado tiempo de mi clase a ese tipo de contenidos. Entonces, al final, si yo eso no lo trabajo de manera transversal, ¿cómo puedo pretender que un alumno me haga una super presentación si ese alumno, por ejemplo, no trabaja esa presentación en tecnología o en TIC, ¿no?, dependiendo del contenido de cada asignatura? Entonces, al final, es que me parece fundamental, porque muchas veces pedimos a los alumnos y a las alumnas que nos hagan, por ejemplo, ¿no?, yo hablo de la clase de idioma muchas veces, la solución es la presentación, pero si tú no te paras a explicar cómo hacer una buena presentación en clase, y eso otro docente no lo trabaja en su contenido de su asignatura porque tú piensas que eso el alumnado lo está dando en otro sitio, no sabes dónde, pero lo das por hecho. Si no hay esa comunicación con esa colaboración con otros departamentos, que al final la mitad de las cosas se pierden por el camino, porque nosotros damos por hecho muchas cosas simplemente porque eso le corresponde a otro departamento, y es que eso en realidad no es así, porque es que todo nos corresponde a todos. Entonces, ¿quién es el responsable de la competencia digital del alumnado? Porque todos se lo dicen al de TIC, pero aquí, por ejemplo, en primero de la ESO no hay informática. Entonces, en primero de la ESO tú llegas, le pides una presentación a un alumno y pretendes que la sepa hacer, pero nadie está ahí para enseñárselo. Entonces, eso es lo que yo destacaría, la interdisciplinariedad y la colaboración entre docentes de un mismo centro, para que esos espacios de conocimiento que no se cubren no existan, que todo esté interrelacionado. Wow, realmente dos elementos clave. El universo pedagógico, no podemos estar solos y somos un sinfín de planetas que nos unimos. Y lo segundo, deben estar colaborando, deben estar unidos. Y es interesante porque lo que acabas tú de decir también, Ana, está asociado al hecho de que necesito colaborar con el otro y el otro conmigo para poder ir avanzando en conjunto para los aprendizajes de los estudiantes. Y eso es clave para el mejoramiento escolar. Estimada, realmente ha sido una gran conversación, un gran diálogo. Habían cosas que incluso, y tengo que decirlo y confesarlo, tenía confundido del hiperdoc. Y ustedes han dejado como muy claro para dónde va y cuál es el uso que podemos darle en aula. ¿En qué redes sociales las podemos encontrar? ¿Tienen páginas web y todo eso? Bueno, pues sí, nos podéis encontrar en hiperdocumentos.com y también nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en LinkedIn también. Y en LinkedIn. Vale. LinkedIn, sí. Bueno. Hay dos partes.
Sí, no, yo lo voy a compartir, lo voy a poner en la descripción del podcast para que puedan también unirse a Natalia y a Ana. Estimadas, realmente un gran abrazo. Muchas gracias por haber conversado en La Ciencia de lo Pedagógico. Un último saludo, un último mensaje. Nada, muchísimas gracias, Gabriel, por invitarnos y por este ratito de charla, y animar a todos los compañeros de Chile pues a también participar de esa biblioteca colaborativa de hiperdocumentos que estamos tratando de crear entre todos, y nada más. Muchísimas gracias, Gabriel, por contactarnos, y bueno, esperamos repetir este ratito en futuras ocasiones. De todas maneras, esto no va a ser la última vez y la primera tampoco. Así que esperamos estar conversando, a lo mejor profundizar mucho más o otro tema. Porque realmente me gustó mucho lo que conversamos y cómo poder ir profundizando. Porque esta cosa tiene que ir colaborando. O sea, a lo mejor hacemos algo interesante con otros temas o los hiperdocumentos en su profundidad. Así que realmente... Ana y Natalia, un gran abrazo psicológico, como dice un youtuber chileno desde acá, y que estén muy bien, y nos vemos ojalá en otro capítulo de La Ciencia de lo Pedagógico. Encantados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Lo escucharon, amigos de La Ciencia de lo Pedagógico, nuevas amigas Ana y Natalia. Espero les haya gustado este capítulo. Recuerden, en la descripción pondré las redes sociales de cada una de ellas y también, obviamente, el de su programa favorito. Así que nos escuchamos en otra ocasión en La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.